¿Por qué esta va a ser la jugada más indefendible del mundo? ¿Y cómo el Barça la está aprovechando para ser cada día mejor equipo? Hoy vamos con la lupa del Español 0, Barça 2, del Barça campeón de Liga. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo análisis. Después de hace ya casi un año de estar aquí con todos vosotros en YouTube, tocaba hacer la lupa de por fin el título de Liga del Barça campeón. A partir de ahora, las próximas semanas van a ser intensas en el canal. Ya os advierto de que va a haber mucho contenido porque hay muchísimo de lo que hablar aquí con todos vosotros. Voy a hacer el análisis de cada jugador agrupando los vídeos en posiciones, portero y defensa, centro del campo, delantera. Vamos a escoger, a votar los premios de la temporada de mejor jugador, revelación, decepción, etcétera. Ya os iré contando, pero va a haber muchos vídeos de canteranos, de nombres propios y evidentemente mercado. Pero hoy tocaba hablar del Barça campeón y los próximos días voy a lanzar un vídeo de las claves de este Barça campeón de Liga. Pero me apetecía hablar de lo que vimos ayer en el campo del Español, porque fue un partido interesante, sobre todo desde el punto de vista individual. Para notar algunas cosas, destacar puntos que me parecen relevantes, más allá de lo que vimos a nivel colectivo, que creo que fue un partido que no fue demasiado bueno del Barça. Dadas las circunstancias, evidentemente, el Barça ya estaba pensando en lo que se venía después, pero sí creo que a nivel individual nos sirve para destacar algunas cosas que vamos a ir comentando. Como siempre os digo, si me queréis ayudar, hoy es un gran día para dejar un like aquí en el vídeo, like de campeones de Liga, comentad aquí abajo todo lo que os parece de lo que voy analizando en este vídeo, suscribíos si no estáis suscritos y como siempre compartid el vídeo con vuestros amigos o en vuestros grupos de WhatsApp, redes, etcétera. Os aviso de que pronto, la próxima semana, habrá un directo solo para miembros, exclusivo, aquí en YouTube. Si queréis estar en ese directo, si queréis disfrutar, lo tenéis muy fácil. En el enlace de descripción tenéis el enlace que os lleva precisamente para poder ser miembros, para poder apoyarme a nivel económico, apoyar este canal si os gusta el contenido táctico, analítico, pero además disfrutar de algunas ventajas. Así que, sin más dilación, vamos con el análisis de este Español 0 Barça 2 de Lamine Yamal, porque es el mejor jugador del mundo. Como os decía al inicio del vídeo, no creo que fuese un gran partido, sobre todo porque vimos a un Barça bastante errático. En el tramo final de temporada, más allá de algún partido concreto, el nivel de Rafinha no ha sido el mejor. No hemos visto al mejor Rafinha de la temporada. Robert Lewandowski ayer, para mí, estuvo bastante lejos de lo que es el nivel mínimo exigible para el delantero del FC Barcelona, y además un Lewandowski que no es Ferran Torres. Luego analizaremos el porqué y os voy a dar pistas ya en clave mercado azulgrana. Pero eso es el mapa de, como siempre, de Hadel Stats Bomb del primer tiempo, donde vemos un poco el Barça cómo se situó, ¿no? Un Barça que le costó ser profundo. Fijaos la línea defensiva, tanto Gerard Martín, Christensen, Araujo y Eric prácticamente en paralelo, los cuatro defensas. Les costó mucho coger un pelín de altura, pero de nuevo gran partido de Eric García en ese costado derecho, que con Lamine Yamal en la primera mitad fueron de lo más peligroso. Las caídas de Dani Olmo, fijaos la posición de Olmo, prácticamente como más interior que nunca, en ese interior diestro. Rafinha participando muy poco y como siempre habitualmente ese Pedri de Jong comandando en el centro del campo. Ya en la segunda mitad el cambio sobre todo se debió a Dani Olmo, que cogió un pelín más de altura. Fijaos que pasó de estar como un interior a vivir mucho más arriba, eso fue clave para abastecer mejor a Lamine Yamal y que este tuviese más espacios. Eric pasó a servir como una especie de catapulta, de trampolín para que Lamine pudiese participar, y un Pedri y un Frenkie que cayeron más en el perfil izquierdo, donde entró Alejandro Valde, que también fue clave para entender la mejoría del Barça. Un Barça que para mí en la segunda mitad estuvo bien hasta el 0-1, hasta mediados del segundo tiempo, hasta el minuto 60 y pico. A partir de ahí se embarró todo bastante y el Barça yo creo que defendió mal a nivel colectivo, no tanto a nivel individual. Hubo grandes noticias como el nivel de Pau Cubarsí, el nivel de Christensen, de Eric, etcétera, pero sí que a nivel, creo que colectivo, el Barça se precipitó y no fue un buen final de partido. Al final, con la expulsión, el Barça también sufrió bastante, tuvo que solucionar varias situaciones límite y por suerte para el equipo de Flick pues apareció un Fermín del que voy a hablar porque lleva producidos 16 goles esta temporada. Para un jugador que, ojo, en Liga, Fermín no marca o asiste hasta enero de 2025. Se tira de agosto a diciembre sin marcar ni asistir en Liga. En Copa del Rey, evidentemente, se empieza a jugar en enero, por lo tanto también en Copa. Y en Champions, Fermín había aparecido en apenas 2 partidos ante Bayern y Estrella Roja. Lo digo para señalar el 2025 de Fermín, que es una auténtica burrada, ya no solo a nivel de cifras que han subido como la espuma, sino sobre todo a nivel de sensaciones, porque yo creo que todos pensamos que el 2025 de Fermín es potentísimo en cuanto a fútbol se refiere. En la primera mitad lo que vimos fue un gran trabajo defensivo del Español, sobre todo en cuanto al control, al dominio territorial. El Barça
tuvo dificultades para poder imprimir su ritmo habitual, su ritmo de juego normal en este tipo de escenarios, como lo hizo el español, sobre todo con un 4-4-2 bastante estrecho. Fijaos el comportamiento de sus bandas, pendientes de Eric García para saltar, los saltos de los centrocampistas sobre los interiores, tanto sobre Pedri como sobre Dani Olmo, lo que dificultó mucho ese juego interior del Barça, y un Barça que no empezó bien el partido, que tuvo bastantes problemas en los minutos iniciales. De hecho, en la primera mitad vimos problemas del Barça para controlar la transición. El español creo que durante los primeros 15-20 minutos dispuso de buenas situaciones para poder haber marcado algún gol. Fijaos, una pérdida del Barça en campo contrario. Y aquí tenemos la transición, esa salida que el Barça no controló. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que cuando el Barça pierde el balón, si no está bien posicionado, si no está bien colocado, las distancias son muy largas. Y es como que hay dos equipos en uno. De hecho, Hansi Flick, tras el partido, contó algo que hizo gracia realmente, porque demuestra el carácter de Flick, pero que es verdad. Y dijo: queda mucho por mejorar, o tenemos mucho camino todavía por mejorar. Porque claro, fijaos aquí, el poseedor de la pelota del español está totalmente solo. Centro del campo, el Barça partido en dos bloques, la defensa y el centro del campo, lo que permite que el español pueda tener una buena situación de transición. Y aquí, una vez se recibe, la defensa está fijada y hay un pase claro que además termina siendo una de las ocasiones más claras del partido. Era el minuto 3 de encuentro. Minuto 3 y el español dispuso de una ocasión clarísima de gol. Yo creo que ahí Szczęsny estaba bien colocado, Araujo hizo una buena cobertura para molestar, por lo menos ensuciar un poco. Pero ya empezábamos a ver algo que no me estaba gustando. Y que honestamente el Barça lleva ya unos cuantos partidos no saliendo bien a los mismos. Y eso es algo que yo creo que también ahí Flick se refería precisamente a ese punto. Algo que trató de hacer el español es evitar que el Barça pudiese presionar. ¿Cómo? Cada vez que tenía un saque de puerta o que Joan García atajaba la pelota, buscaba jugar en largo. Balón directamente sobre los puntas para así evitar, diríamos, esa presión del Barça, algo que ya hizo el Real Madrid en el Clásico. Si os acordáis, sacaba Fede Valverde, buscaba el balonazo largo. ¿Por qué? Porque el Barça, como presiona con tantos jugadores, fijaos dónde tiene los laterales están muy arriba, tanto Eric como Gerard Martín, los interiores, Dani Olmo, el delantero, etcétera. Por lo tanto, divide al FC Barcelona y si gana esa segunda jugada, se impone. ¿Qué sucede? Que el Barça, sobre todo en el primer tiempo, con Araujo y Christensen, tuvo un gran dominio, también De Jong ayudó bastante en el juego aéreo, y al español le costó ganar esa segunda jugada, algo que yo creo que fue muy importante para evitar precisamente que el conjunto de Manolo González tuviese capacidad para hacerle daño, más allá de esas dos jugadas puntuales, al Barça de Flick. Pero ¿qué pasaba si el español ganaba esa segunda jugada? Pues que ahí hay uno de los puntos más importantes a tener en cuenta ya para la próxima temporada de cara al FC Barcelona. Esas segundas jugadas, fijaos cómo hay un balón dividido y por lo tanto el Barça tiene las de perder, porque tiene menos efectivos por detrás del balón y porque el español se puede desplegar aquí. Hay un balón a la espalda de Christensen, mirad la distancia entre centrales, dónde está Christensen, dónde está Ronald Araujo, Gerard Martín llegando a su posición, un Barça muy largo, un Barça que deja muchos agujeros. Porque si no ganas esas segundas jugadas, no importa la presión. Es decir, el español logró por momentos que el Barça no pudiese presionar. No con una gran salida, sino con una salida rudimentaria, muy efectiva. Y eso es lo que los equipos en Liga van a ir haciendo al Barça. Ese juego directo, buscar esas segundas jugadas, esas desconexiones, esos desajustes, para que el Barça tenga problemas. Algo que me gustó muchísimo del partido de ayer, y que creo que va a ser la base, y ya lo está siendo de hecho esta temporada, pero creo que va a ser todavía más base de la próxima temporada, es ese Barça que se junta en el lado de Lamine. De hecho, esta temporada hemos visto cosas distintas. Hemos visto un Barça que se juntaba en el perfil izquierdo con Rafinha, con Valde, para luego encontrar a Lamine en 1 contra 1. Pero ayer vimos que el Barça se volcó excesivamente, y yo creo que de forma lógica, sobre el perfil de Lamine Yamal. ¿Para qué? Precisamente para tener esa superioridad en el lado donde caía Lamine, Dani Olmo, fijaos dónde está Dani Olmo, dónde está Pedri y dónde está también Eric García, que hizo un gran partido. ¿Qué sucede? Que a partir de aquí el Barça empieza a conectar los puntos. Aparece Frenkie de Jong por dentro, Pedri, Dani Olmo. Ya es un Barça que se ha juntado y que por lo tanto permite que el nivel técnico excepcional de sus futbolistas empiece a aflorar, empiece a poder expresarse. Una vez logrado ese punto, el Barça es un equipo muy superior. ¿Por qué? Porque hay paredes, rotaciones y finalmente mirad cómo termina esta jugada. Pedri arrastra a uno de los mediocentros que está aquí, el lateral. Queda con Lamine Yamal, otro de los mediocentros cae con Dani Olmo. La jugada se ha ido moviendo, tanta velocidad que finalmente el Barça termina encontrando esta situación perfecta. Dani Olmo en la frontal, tiene un pase claro a la espalda para la aparición de Rafinha. Un Rafinha que aparece por ahí, el balón no es bueno, no termina llegando, pero esa jugada a mí me pareció fantástica porque vimos
toda esa rotación, esa velocidad de ejecución de movimientos y de pensamiento del Barça en el perfil donde tiene más calidad. No solo fue esta la jugada que vimos en la primera mitad, también vimos esta, en la que es muy importante que cuando Lamine recibe y por lo tanto está fijando distintas atenciones en el centro del campo, haya ese movimiento, fijaos, de Pedri por delante. Este movimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque es un movimiento vertical de apoyo. Y ese movimiento lo que permite es ya desordenar por completo la línea defensiva y generar una tensión añadida a un punto en el que la tensión ya es máxima, porque siempre que Lamine Yamal recibe, y esto ha ido a más a lo largo de la temporada, la defensa rival se tensiona muchísimo, porque saben que en cualquier momento puede haber un regate, puede haber un pase imposible, puede haber incluso un disparo, porque cada vez estamos viendo que Lamine asume más capacidad en ese tipo de golpeos, y aquí tenemos ese movimiento de Pedri, y luego hay esa doble pared. Pedri deja para Dani Olmo, Olmo juega con Lewandowski, hay una pared de nuevo, y fijaos cómo termina la jugada con esta posición perfecta de Rafinha para el centro, buscando a Lewandowski. Pero mirad cuántos jugadores junta aquí el FC Barcelona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de los 10 jugadores del Español de campo. Todo el equipo, exceptuando extremo, central y lateral contrarios, están en apenas 10-12 metros. Eso que puede parecer un sobreexceso de futbolistas del Español y por lo tanto mayor dificultad para el Barça para combinar, realmente lo que yo estoy leyendo, lo que yo percibo aquí, es que el Barça ha logrado tensionar al máximo la defensa del Español, con Olmo, con Pedri, con Frenkie, etc. Y a partir de ahí aparece Rafinha en el lado débil, para explotar esa ventaja, aunque ayer Rafinha no estuvo bien. Y ayer Rafinha no estuvo bien, y yo creo que más allá de hablar del nivel de Rafinha o de Lewandowski, que son dos piezas que ayer cuajaron un partido pobre, un partido insuficiente en cuanto a nivel técnico, asociativo, de generación, ya no solo de ocasiones, sino de situaciones favorables para su equipo, lo que realmente nos enseñaron ayer estos dos jugadores es lo que el Barça va a necesitar en el mercado. Habrá tiempo para hablar, porque como os dije al inicio del vídeo, voy a dedicar todas estas semanas, todo lo que va a venir de verano, para ir hablando de la plantilla, de planificación, de fichajes. Sé que os gustan estos temas, a mí también, y vamos a abordarlo tranquilamente. Pero hoy os voy a empezar a hablar de qué es lo que el Barça debería ir a buscar en base a lo que vimos ayer. Que es verdad que fueron malos partidos de los dos, no es una crítica a ninguno de los dos jugadores, sino una carencia que el Barça tenía incluso cuando estos futbolistas estaban jugando bien, y como ya la tenía, creo que es momento de señalarla, de explicarla y de tratar de razonarla. Así que vamos a ver qué es lo que el Barça tiene que buscar y por qué ayer el Español lo evidenció. Para empezar, un Lewandowski que no es Ferran Torres. De hecho, os voy a dar un dato que me parece muy interesante. El jugador de la Liga que ha producido más goles por cada 90 minutos con un mínimo de 1200 jugados es Ferran, de toda la Liga. El segundo es Sorloth. De toda la Liga, Ferran ha producido 1,16 goles por cada 90 minutos jugados entre goles y asistencias. Es decir, números excepcionales del tiburón. Pero ya no solo son los números, es que es las sensaciones y es lo que genera. De hecho, hace poco os comentaba el día del Clásico, en la lupa que hice, el por qué Ferran era un punto de mejora del Barça. El por qué era una ventaja de constante, de movimientos, de energía para el resto de futbolistas. Por ejemplo, aquí Lewandowski es un futbolista que en los apoyos ha descendido bastante. Está lento, le cuesta más pensar, ejecutar, y fijaos, cuando él recibe, es una situación muy favorable para dos cosas. La primera, para jugar rápidamente sobre Dani Olmo o sobre el desmarque de Rafinha, pero para mí aquí el delantero tiene que conducir. ¿Por qué? Porque el Español está totalmente dividido, está la defensa y está el centro del campo. El movimiento de Rafinha por delante del balón va a ir a atacar ese espacio que está aquí, que tenéis aquí. Este espacio es el que va a atacar Rafinha, por lo tanto va a permitir que el otro central, diríamos, se junte y va a generar un espacio. ¿Qué es lo que hace Lewandowski en esta jugada? Un pase malísimo para Dani Olmo, un pase que resulta en una pérdida y por lo tanto en una transición. Y yo creo que aquí el Barça necesita pensar en cómo poder potenciar estas jugadas, porque eminentemente el Barça es un equipo que con Hansi Flick es vertical. Es un equipo que ama las transiciones, que disfruta corriendo, que disfruta generando este tipo de sensación de voracidad. Y Lewandowski ahí la ralentiza muchísimo. Con este Lamine Yamal expansivo que tenemos, un Lamine Yamal que recibe la pelota y que con un control ya te ha eliminado, y que por lo tanto una vez te ha eliminado, como tenemos aquí, fijaos cómo supera a Carlos Romero al lateral del Español, una vez lo elimina, se le abren todas las opciones. Y cuando digo todas, son todas, porque ahí tiene pase, cambio de orientación, conducción, regate, da igual, lo que sea. Claro, ¿qué necesita el Barça aquí? Fijaos la posición de Olmo y de Lewandowski. Están dentro, bien posicionados para poder recibir. Lamine va a conectar con Lewandowski. Mirad el pase que le mete Lamine a Lewandowski, que está totalmente solo. Ni central ni lateral están cerca de él. Es decir, él ahí puede controlar y girarse. Puede controlar, girarse, pasar, disparar, etc. Y volvemos a ver la misma situación en la que Lewandowski da un mal pase para Dani Olmo en la frontal y el Español corta el balón y genera una transición. Porque claro, el Barça
Mirad dónde está Dani Olmo, pero mirad dónde está Pedri. Pedri está prácticamente como un extremo, por lo tanto el Barça no tiene a su centrocampista dentro y tiene que cuidar el equipo estas cosas. Y yo creo que Lewandowski, cuando tiene que pensar y ejecutar tan rápido algo que ya no sea propiamente el disparo muchas veces, termina quedándose corto. Y repito, ayer no estaba bien, ayer no hizo un buen partido, pero ya no viene de solo del partido de ayer ante el Español. Creo que es una constante y que es una señal de alarma de, hey, está pasando esto, el Barça necesita estas cosas. Algo que Ferran está dándole, pero que evidentemente va a ser importante para la confección a futuro de la plantilla. Estos son los pases recibidos por parte de Rafinha en la primera mitad. Como podéis apreciar, un Rafinha que participó prácticamente siempre en el perfil izquierdo, le vimos menos en profundidad. Fijaos como la mayoría de pases son al pie. Hay pocos pases que sean verticales, la mayoría son pases horizontales, pases que le buscan recepcionar al pie. Y en el segundo tiempo vemos que el mapa se pareció bastante. Un Rafinha que participó no demasiado, como suele ser habitual, porque Rafinha normalmente suele ser el jugador que tiene más capacidad para aparecer en espacio, en profundidad y no tanto al pie. ¿Pero qué pasó ayer? Vamos a verlo. Para mí hay un problema evidente en esa banda izquierda que, más allá de que Valde la pueda llegar, no sé si a solucionar, pero sí a suavizar bastante, porque al final Valde supone un 2x1 constante, ofrece tantas alternativas a la misma vez que muchas veces es un alivio, es un calmante, pero el cuerpo sigue sufriendo. Por muchos calmantes que te puedas tomar, el dolor sigue ahí. Y creo que el Barça, el reto que tiene para ese costado izquierdo es alimentarlo, es darle otro punto de vista. ¿Por qué? Porque Rafinha, como podéis ver, mirad dónde está el brasileño. El brasileño, como es habitual, está en posiciones centrales. De hecho, decir que Rafinha ha jugado de extremo izquierdo esta temporada para mí es faltar a la verdad. Es sencillamente una vaguedad. Rafinha ha sido un delantero izquierdo, un segundo delantero por izquierda, como queráis llamarle, pero la zona de influencia del brasileño ha sido central. Más allá de que pueda partir más abierto o pueda partir más cerrado, normalmente lo hace abierto, pero siempre finaliza dentro, incluso cuando el Barça, sobre todo, ya está en estático, Rafinha termina siempre dentro. ¿Es negativo esto per se? No, no es negativo porque Rafinha, las virtudes suyas se adaptan precisamente a este recorrido. Es un jugador de agresividad, de buenos desmarques, de apoyos en la frontal, tiene un gran golpeo, etc. Por lo tanto, cuanto más le acerques al gol, mejor. ¿Qué sucede? Que cuando te enfrentas a equipos como el Español, a bloques más bajos, defensas más saturadas, no puedes depender única y exclusivamente de lo que te pueda ofrecer Alejandro Valde. Ayer estaba Gerard Martín en el primer tiempo, etc. ¿Por qué? Porque son laterales. Y porque al final creo que el Barça, sabiendo que tienes en el otro costado a un tal Lamine Yamal, que es una auténtica máquina de producir ventajas, tener a un jugador que partiendo desde ahí, imaginaos que en vez de Gerard Martín, en ese costado, tienes un extremo. Tienes un paréntesis, insertad cualquier nombre que se os ocurra en ese extremo. Un jugador relacionado con el regate, con el desborde. Estas situaciones donde el balón va tan lejos de Rafinha, le obliga a un desmarque tan profundo que al final no termina llegando, se solventarían. Añadirían un punto más de agresividad y sobre todo un punto más de incertidumbre en el ataque del FC Barcelona. ¿Qué es lo que este equipo necesita? Incertidumbre. Que sucedan más cosas alejadas de Lamine Yamal para que el canterano pueda tener un punto de imprevisibilidad en sus acciones y más tiempo al recibir. De hecho, fijaos esta jugada, que Pedri es maravilloso, porque hay un punto muy interesante en lo de Pedri, y si os acordáis, él ha contado en algunas entrevistas, porque si os acordáis, él ha ido contando en algunas entrevistas que el gran cambio de Pedri esta temporada es cómo ha entrenado. Y ha pasado a hacer ejercicios con gomas, hacer mucha elasticidad y no hacer tantas pesas, etc. Fijaos aquí Pedri cómo va a girar sobre sí mismo. Está conduciendo y hay un punto de giro a máxima velocidad que me parece alucinante. Y es precisamente ese desborde del que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque Pedri está desbordando por el costado izquierdo, por el lado de Rafinha. Fijaos que Rafinha es el que está alargando el ataque. Y lo que permite es que Lamine Yamal pueda disparar totalmente liberado dentro del área. Un disparo que no es bueno, pero eso es lo de menos. Es la sensación de que por fin el Barça le ha generado esa jugada para Lamine. Pedri lo tiene porque tiene ese desborde, ese punto de elasticidad para hacer esas jugadas, pero yo creo que el Barça ahí tiene que pensar también, como decía con Lewandowski, en clave y a futuro. Qué feliz me está haciendo el final de temporada de Andreas Christensen. No sé si también aquí vosotros, los que estáis viendo el vídeo, ahora coincidís conmigo, pero estamos viendo al Christensen que nos dejó el título de Liga hace 2 temporadas. Aquel Christensen, para mí, fue el mejor central de la Liga. Es verdad que Araujo, por ejemplo, estuvo a un nivel excepcional, pero creo que Christensen, porque me parece mejor central, mejor jugador en general, es un futbolista más completo, fue el que realmente elevó el techo competitivo del Barça en el día a día. Y este Christensen que acabamos de ver
en este final de temporada, después de un año lleno de lesiones, de prácticamente no haberlo visto nunca, es una enorme noticia para el Barça, porque Christensen para mí supone dos cosas. La primera, poder mantener a Pau Cubarsí en el perfil diestro, porque Christensen se siente realmente cómodo en ese perfil izquierdo y eso es vital, porque es mantener a tu central más dominante con balón en el perfil bueno. Y el segundo punto es que se complementa a la perfección con todo aquello que representa Cubarsí. Dominio en el juego aéreo, Christensen es un jugador impecable en situaciones de juego aéreo, capacidad de conducir y filtrar, y gran potencia y velocidad a campo abierto. Y ayer volvimos a ver el por qué Christensen puede ser uno de los fichajes del Barça para la próxima temporada de mantenerse sano. Algo que creo que es muy importante a la hora de evaluar a Christensen es que es un central valiente. Y un central valiente en la propuesta más valiente de Europa, del fútbol mundial prácticamente, pues evidentemente tiene una ventaja importante. De hecho, la principal diferencia respecto a Ronald Araujo es la valentía. Araujo es un central más conservador, él prefiere correr hacia atrás, con balón no asumir demasiados riesgos porque no puede. En cambio, Christensen disfruta mucho conduciendo, llegando, filtrando y defensivamente creo que tiene esas aptitudes. Ayer vimos que durante el primer tiempo Christensen entendió bastante bien lo que pedía el partido. Por ejemplo, fijaos aquí cómo él filtra directamente, se salta directamente a Pedri, que está cerquita, cómo el Barça manipula la estructura defensiva del Español, haciendo saltar a muchos jugadores pendientes de Pedri y de Frenkie de Jong. Y aquí a la espalda, evidentemente, pues se libera el bueno de Rafinha. Christensen lo encuentra y el Barça termina generando una ocasión. Algo que Christensen te eleva porque lo siente de forma natural y porque es algo que él lleva en la sangre y que por lo tanto el Barça recupera o gana o suma para la causa un jugador capacitado para hacer este tipo de fútbol. En situaciones límite, el Barça ayer vivió algunas de peligrosas, porque el Español es un equipo que transita bastante bien y además el Barça creo que ayer no jugó su mejor partido. Fijaos esta jugada donde Gerard Martín está corriendo, rompiendo precisamente todo el fuera de juego. Gerard Martín que en vez de frenarse para dejar en fuera de juego al rival, porque Araujo, Eric y Christensen están prácticamente en paralelo, aquí Christensen va a hacer una jugada salvadora. Fijaos cómo él lee dónde va a ir el pase y cómo mete la pierna anticipando para robar. Un corte que puede parecer que, bueno, no pasa nada, que pasa desapercibido durante el partido, pero que es absolutamente clave para entender por qué el Barça ayer ganó. Porque quizás sin ese corte, sin esa jugada salvadora de Christensen, el Español se hubiese quedado, como podéis ver, 2 contra 1 ante Gerard Martín. Pero es que si hemos hablado de Christensen como uno de los fichajes del Barça para la próxima temporada, creo que es momento de destacar a Eric García como otro de los grandes fichajes. Hace apenas 2 días le dediqué un vídeo y ayer volvió a ser el lateral derecho titular con la lesión de Jules Koundé y volvió a cuajar un partidazo. Sobre todo está creciendo con balón. Y no con balón a nivel de pase, que eso sabemos que él lo tiene de base. No, sino a nivel de lectura posicional, de cómo moverse en función de lo que hace Lamine Yamal. Al final en esa banda derecha hay una premisa que es la básica, es decir, aquí está el mejor jugador del mundo, aquí está el futbolista que va a orquestar absolutamente todo y el resto tenéis que moveros, que funcionar en función de lo que haga este futbolista, de lo que haga Lamine, de lo que él sienta como necesario, como indispensable. Y Eric yo creo que eso lo tiene muy bien integrado. Fijaos aquí cómo él le da el balón a Lamine Yamal, le da la pelota, el Barça se vuelve a juntar en ese costado con Olmo y con Frenkie de Jong. ¿Y qué termina sucediendo? Que Lamine Yamal, mirad lo que genera, ¿no? Esas dos marcas muy cercanas a él, mirando única y exclusivamente a Lamine Yamal, balón que va a ir fuera, con Dani Olmo y con Eric, y aquí una vez recibe Dani Olmo, Eric ataca la espalda, timing perfecto, un gran timing para atacar esa espalda que se ha generado, y el gran centro dentro del área para la ocasión clara de Robert Lewandowski. Me encantó esta jugada porque vi ahí ese timing de lateral, que es algo que realmente me sorprende que Eric haya cogido tan y tan rápido. Ya en el inicio del segundo tiempo vimos cómo el Barça metió una marcha más, cómo el Barça empezó a meterle más ritmo al partido, y fijaos de nuevo esta jugada que se ve perfectamente esas sinergias entre Eric, entre Lamine, Dani Olmo, etc. Lamine recibe de primeras, ya va a jugar para Dani Olmo. ¿Y qué es lo que está haciendo Eric? Fijaos en esto, Eric ya está arrancando a correr antes de que Lamine haya contactado con el balón. Esto le permite ganar un segundo que es básico para generarse el espacio, y porque él sabe dónde va a ir el balón. Él sabe que con Dani Olmo fijándolo de los mediocentros y con Lamine jugando de primeras, el lateral va a estar pendiente de Lamine. Por lo tanto, se va a generar justamente este espacio perfecto que Eric ataca para terminar centrando un centro que está a punto de llegar y ser una ocasión de gol. Con Lamine regateando y a un Lamine encendido en el segundo tiempo, recibiendo más cerca de la portería rival y por lo tanto más cómodo porque podía regatear y juntar a más rivales, el Barça empieza a juntarse. Y ahí de nuevo tenemos la misma situación, en este caso no es Olmo sino que es Pedri, pero tenemos a 3 jugadores del Barça por 4
del Español y da absolutamente igual. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Eric va a jugar con Pedri, Lamine es el que siempre va a fijar las atenciones y fijaos, pared entre Eric y Pedri, Eric para Pedri, el canario se la devuelve y Eric vuelve a ser profundo. Yo creo que todos nos imaginábamos que si Eric era el lateral suplente, el Barça perdería profundidad, el Barça perdería amenaza en ese costado y todo lo contrario, estamos viendo a un Pedri, estamos viendo a un Eric llegando, percutiendo, con intención, en definitiva, a un nivel altísimo en ese sentido. Pero es que además no quería olvidarme de esta jugada que para mí es una de las jugadas defensivas del partido, sino la jugada del encuentro. Situación de transición del Español por una pérdida que os enseñé antes de Lewandowski en la frontal y mirad lo que hace Eric cuando el balón iba para Pugado y era muy peligroso. Cómo se gira, cómo corta el balón, situación absolutamente límite para el Barça y aquí Eric la solventa con una calidad y una personalidad tremendas. ¿Qué futbolista ha ganado el Barça para la causa? ¿Y qué lateral ha encontrado ya para la próxima temporada? El nivel de genialidad de Lamine Yamal, más allá del gol, para mí explica en situaciones recurrentes, normales, lógicas del juego como estas, en las que es tan superior que el Barça es imposible que no saque muchas ventajas. Y que realmente, pensando ya en la próxima temporada, con un par de perfiles más en esa posición o con un par de aciertos más, el Barça va a hacer mucho daño. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando Lamine está aquí? Y Dani Olmo, por ejemplo, fijaos, Dani Olmo lo que está haciendo es arrastrar a uno de los centrales, en este caso a Cabrera. Que cuando Lamine recibe la pelota ya de primeras, sin controlar, sin mediar palabra, Lamine Yamal ya activa el desmarque de Dani Olmo. Y cada vez que los jugadores entiendan más estos movimientos, fijaos todo el espacio que ha generado ese pase de Lamine Yamal, todo el espacio que se ha generado, por lo tanto, dentro. ¿Por qué? Porque el desmarque de Olmo ha arrastrado a uno de los pivotes y por lo tanto el Barça termina con esta acción en la que tiene todo el control territorial. Solo porque Lamine al recibir, antes de poder activarse con un control, ya ha encontrado el pase. Y porque Dani Olmo ha leído esa jugada. Algo que para mí es muy, muy difícil de defender y que le va a dar mucho control al Barça. De hecho, la jugada del gol es un calco a lo que os acabo de enseñar. Fijaos, es la misma jugada. Movimiento vertical por delante de Dani Olmo y pase de primeras de Lamine Yamal. El pase es perfecto y volvemos a tener la misma situación. Espacio dentro enorme para que Pedri se posicione y gane altura. Lamine Yamal vuelve a recibir y aquí la clave para mí del gol es ese movimiento de Pedri. ¿Por qué? Porque este movimiento de Pedri es un movimiento fantástico. Por dos motivos. El primero es porque le limpia el apoyo del pivote a Lamine Yamal. Este pivote que podría haber salido a la ayuda y por lo tanto haberle cerrado la opción de disparo va a movilizarse por el desmarque de Pedri. Y el segundo es porque ya está ofreciendo la línea de pase. Aquí Lamine se la hubiese podido pasar perfectamente a Pedri. ¿Pero qué sucede? Que una vez ha hecho este desmarque, fijaos el movimiento del pivote, clave esto que os enseño, ha perdido el control y aquí Lamine ha visto ya el pasillo. Lo ha visto, lo ha detectado y el cambio de ritmo de Lamine Yamal es algo que hace unos meses no tenía. Este cambio de ritmo en parado, ese control largo para irse de dos jugadores, fijaos el espacio que se ha generado. O sea, con un control ha ganado 7 u 8 metros y termina generándose este espacio para un disparo que es impresionante. Para los que dicen que Lamine Yamal no tiene gol, que me parece que va a ser una de las frases que peor va a envejecer de todas, creo que sería importante ver los goles que ha marcado Lamine Yamal. No la cifra, no la cantidad, sino el tipo de goles que ha marcado. Son todo golazos. A la que Lamine empiece a tener un poco más de tacto y pausa para ciertas definiciones y a marcar goles más feos, es que se van a duplicar o triplicar sus cifras. Porque los goles difíciles ya los tiene de base. Y eso es lo más complicado del juego. De hecho, se decía antes que la entrada de Fermín también creo que ayudó al Barça. Un Fermín que os repetía las cifras que tiene, que son una barbaridad. Y la jugada del gol del Barça, el 0-2, minuto 95, ya estaba a punto de terminar el partido. Todo nace de un balón largo de Szczęsny. Le queda el balón a Fermín. Tira un caño Fermín a Kumbul aquí. Le tira un caño. O sea, es impresionante el caño que le tira. Y luego, fijaos esto de Lamine Yamal. Balón dividido y él, en vez de ir a por el balón, espera que el defensor, Carlos Romero, vaya al suelo. Una vez ha ido al suelo, con la pierna mala, con la pierna diestra, controla, se lleva el balón y a partir de ahí, fijaos el espacio generado, balón para Fermín, facilito, facilito lo de Lamine. Y el disparo de Fermín es impresionante. ¿Qué gol tiene este chaval? Que en una temporada en la que no es titular, en la que hasta enero no empieza a jugar bien, 16 goles producidos. 16 goles producidos. Es una barbaridad. Y la sensación es que va a ir a mucho más Fermín López. No quería irme de este vídeo sin señalaros una jugada para cuando os digan lo que es filtrar un pase. Filtrar un pase es esto que hace Cubarsí aquí. Fijaos dónde está Cubarsí. Fijaos dónde está Dani Olmo. Hay bastantes metros de distancia. Yo diría unos 25, 30. Y dos líneas del Español bien posicionadas. Fijaos el pase de Cubarsí. Dónde deja Dani Olmo. Y aquí está a punto el Barça de marcar el 0-2. Porque todo parte de un pase. De un pase de Cubarsí
con el Español bien posicionado, con el Español ahí bien parado, el control excelso de Dani Olmo entre líneas, y a partir de ahí ya tienes a Lamine Yamal en la frontal, Fermín corriendo, Dani Olmo, Rafinha, todo porque tienes a un central como Cubarsí que alimenta precisamente esto. Hasta aquí la lupa de hoy, espero que os haya gustado con esos apuntes individuales, con algunos comentarios. Como os decía al inicio del vídeo, van a ser semanas de muchísimo contenido, esto no va a parar, ya os lo adelanto, spoiler, aquí no vamos a parar porque va a venir mucho contenido y como siempre con todos vosotros, así que muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos el domingo con las notas del Barça Villarreal, que todavía queda liga, y la próxima semana con más contenido por aquí. Gracias y dejadme en comentarios lo que os apetecería ver estas semanas. Un abrazo.